los centros de datos y las energías verdes. Igualar el uso completo de energía de un centro de datos de una empresa con las compras de energía renovable puede resultar un desafío, pero varias empresas han alcanzado este hito, incluyendo Iron Mountain Data Centers, que también opera una matriz solar de 7 megawatts en el techo de su centro de datos de New Jersey. Switch dice que también ha igualado el 100% del uso de energía con las energías renovables y recientemente abrió un nuevo camino en una instalación de generación solar de 555 megawatts en el estado de Nevada. A medida que los centros de datos se han convertido en actores más grandes en los mercados de energía, han comenzado a adoptar estrategias cada vez más sofisticadas para proporcionar energías verdes y administrar los precios y el perfil de riesgo del uso de la energía. Esto incluye el uso de terceros para crear acuerdos virtuales de compra de energía, para tener capacidad a través de mercados líquidos. Los corredores de energía de Citigroup citaron 3 herramientas que se pueden utilizar para adquirir energía renovable a escala. Acuerdos de compra de energía generada, PPAs. Estos acuerdos, que han sido utilizados por Google, Amazon, Microsoft y Google, permiten a los usuarios comprar capacidades de generación de un proyecto de energía renovable a un precio fijo y a un plazo fijo. Los principales desafíos implican la gestión del riesgo de intermitencia y las fluctuaciones de los precios de la energía. Las coberturas de bloques al por mayor. Estas herramientas fijan el precio en una parte del uso de energía de un cliente, utilizando un contrato negociable en un mercado líquido con contrapartes. Este enfoque también tiene desafíos en la gestión de la variabilidad y el riesgo, pero menos que los conocidos PPAs. Esperemos que estas consideraciones se repliquen en nuestro país. Sin embargo, por la realidad que vivimos actualmente con el gobierno federal y su Comisión Federal de Electricidad, deja muy lejos estos escenarios en nuestro país, desgraciadamente. Estructuras de intermediación. Se trata de acuerdos personalizados en los que los usuarios trabajan con un creador del mercado como Citigroup o proveedor de energía minorista para crear vehículos para canalizar la energía hacia el usuario final. La creciente influencia de la industria de los centros de datos en los mercados de energía viene con una mayor exposición a la compleja economía de la energía en los Estados Unidos, donde los servicios públicos operan bajo una variedad de modelos de negocios y supervisión regulatoria y los precios fluctúan ampliamente en base a la geografía y las tendencias climáticas. Es por eso que 3 de los jugadores más grandes, Google, Apple y Amazon, han obtenido la aprobación de la Comisión Federal de Energía Regulatoria, FERC, para comprar y vender electricidad en los mercados de energía. Algunos de los mayores actores financieros en el sector de los centros de datos también están intensificando su inversión en la generación de energía y buscando oportunidades para integrar más fuentes de energía renovables en sus mezclas del compuesto de energía global, incluyendo más generación de energía in situ y adyacentes. El operador global NTT de Japón y los fondos de infraestructura Macquarie Infrastructure Partners, que controla Allegna y Neutrality, y Stonepeak Infrastructure Partners, Cologix, están entre los que esperan implementar nuevas infraestructuras de generación de energía para respaldar su huella en el centro de datos. El año pasado, NTT de Japón fundó en Corea NTT Anode Energy para crear sistemas distribuidos que reúnen la infraestructura de telecomunicaciones y centros de datos con sistemas avanzados de suministro eléctrico que integran energías renovables, almacenamiento de baterías y microredes. NTT Global Data Centers opera en Estados Unidos a través de su cartera de Ransomware. Los centros de datos llevan energía renovable al mercado masivo de tecnologías de la información, incluso cuando los operadores y proveedores de servicios de hiperescala proporcionan más energía verde. Una de las principales eficiencias del sistema han sido la dificultad para permitir
que los clientes de colocation reclamen créditos por energías renovables que es aprovisionada por su proveedor de servicios de sus centros de datos. Esperemos que esta deficiencia pronto sea abatida completamente. Créditos de energía verde. En 2019, un nuevo protocolo de presentación de informes que facilita a las empresas la aplicación de créditos de energía verde desde el uso del espacio de colocation de terceros hasta sus objetivos propios de sustentabilidad corporativa. Las nuevas directrices para la responsabilidad respecto al carbón se desarrollan a través del futuro del Internet Power, una colaboración entre los operadores de centros de datos y varios grupos sin fines de lucro que promueven la sustentabilidad corporativa. Iron Mountain Data Centers fue el primer proveedor en implementar el nuevo enfoque comercializado como Green Power Pass, y se espera que otros proveedores sigan su ejemplo, ya que Digital Realty, Equinix, IBM, Aligned e Internexion también participaron en el desarrollo de las reglas de responsabilidad energética de los proveedores. Anteriormente no ha habido una manera fácil de abordar los créditos en un entorno multiinquilino, por lo que esta energía ha sido reclamada generalmente por el operador de la instalación que la compró. La energía es a lo que se refiere este punto. Las reglas de los informes están diseñadas para evitar un doble conteo de los mismos electrones por más para que se beneficie una sola empresa. La solución fue desarrollar una fórmula que detallara la cadena de custodia de la energía y aplicara a las diferentes fases de la ruta de distribución de esta energía en función de quién controla el uso de esta, el proveedor o el inquilino. Por ejemplo, el proveedor controla el enfriamiento, pero el inquilino controla la energía utilizada para la carga de la tecnología de la información. A medida que más operadores de centros de datos se centran en la recuperación de energía, hay señales de que la sustentabilidad puede proporcionar una ventaja en la gran competencia para los grandes acuerdos de hiperescala. A medida que se priorizan sus iniciativas de energías verdes, Iron Mountain Data Centers ha superado los objetivos de arrendamiento para su negocio. A través de los 3 primeros trimestres de 2020, la compañía ha alquilado 51 megawatts de espacio frente a una meta de un año de 15 a 20 megawatts. Es decir, ya van en más del doble. Entre los actores privados que destacan la sustentabilidad, Aligned ha logrado acuerdos sustanciales con una serie de operadores de hiperescala, construyendo un mañana más verde. A medida que el impulso para la sustentabilidad del centro de datos entra en una fase nueva y más urgente, ¿cuáles son las próximas fronteras más allá de la eficiencia y el abastecimiento de la energía? Aquí hay un vistazo de las tecnologías, estrategias y mejores prácticas que estamos viendo en Data Center Frontier. Estrategias de construcción sustentable. Más proyectos de centros de datos integrarán la sustentabilidad en las fases de diseño y construcción, con una colaboración temprana entre los equipos para minimizar el impacto ambiental del proceso de construcción y crear un edificio con bajo impacto operativo en carbón, lo que permitirá estrategias de compensación más eficaces y rentables. La colaboración en el diseño es esencial para buscar integrar tecnologías más limpias en la cadena de energía y en los sistemas de enfriamiento. Varios proveedores de centros de datos están trabajando con CarbonCure, lo que hace que un material de hormigón más verde, bajo en carbón, para las paredes que enmarcan los centros de datos, la durabilidad y resistencia de este concreto son ideales para la construcción industrial, pero la producción de cemento requiere el uso de hornos masivos que requieren grandes cantidades de energía y el proceso químico real emite niveles asombrosamente altos de CO2. CarbonCure toma ese CO2 producido por grandes emisiones como refinerías y lo mineraliza químicamente durante el proceso de fabricación del concreto para hacer concreto más verde y más fuerte.
El proceso reduce el volumen del cemento requerido en la mezcla del concreto, mientras que al mismo tiempo elimina permanentemente el CO2 de la atmósfera. La administración de los envases de los equipos que envían a una instalación de los centros de datos es una faceta importante y a menudo poco buscada en la responsabilidad del flujo de los residuos. Por eso es tan importante esta iniciativa de Carbon Cure en el concreto verde. Responsabilidad en cuanto al flujo de los desechos y la economía circular. Una prioridad clave es el seguimiento del impacto ambiental de los componentes de la construcción, incluido un proceso de logística inversa, para rastrear el flujo de los residuos y la disposición de estos desechos. Los especialistas en recuperación y reciclaje de activos se están convirtiendo en socios clave y los proyectos más exitosos comunicarán objetivos y mejores prácticas entre los contratistas y los operadores que participan en cada uno de estos proyectos. El objetivo es una economía circular que reutilice y reutilice los materiales. La administración de los grandes empaques de los equipos que se envían y reciben en las instalaciones de los centros de datos son una faceta importante y a menudo poco buscada de la responsabilidad del flujo de los residuos. También hay oportunidades en la reutilización de componentes y equipos que todavía pueden ser productivos, aunque esto debe ser manejado de cerca en un entorno de misión crítica. La capacidad de documentar un impacto en el flujo de los residuos del llamado residuo cero tiene el potencial de surgir como una métrica adicional para los proveedores de servicios de los centros de datos, ya que los clientes consideran la totalidad de los programas de sustentabilidad de sus proveedores y consideran las certificaciones verdes. A medida que los clientes hacen preguntas más difíciles sobre las prácticas ambientales de los proveedores y sus políticas de responsabilidad social corporativa, las certificaciones pueden surgir como otra vía para que los proveedores de servicios se diferencien. Varias certificaciones ISO, incluyendo ISO 5001 e ISO 14001, que Iron Mountain está certificado para toda su cartera global de centros de datos, se centran en la gestión de la energía y proporcionan marcos que pueden asegurar a las partes interesadas que el proveedor está considerando el impacto energético y los objetivos ambientales en auditorías, comunicaciones, etiquetado y análisis del ciclo de vida del equipo. Conservación y gestión del agua en medio de los patrones climáticos cambiantes. Muchas zonas del mundo se enfrentan a condiciones de sequía y el agua se está convirtiendo en un recurso más escaso y valioso. Por lo tanto, debemos considerarlo en la ubicación de los centros de datos de nuestros nuevos proyectos. Los operadores de centros de datos están intensificando sus esfuerzos para reducir su dependencia de los suministros de agua potable. Las estrategias de agua sustentable incluyen tanto el abastecimiento como el diseño. En la parte del abastecimiento, varias instalaciones de Google incluyen plantas de tratamiento de agua que le permiten enfriar sus servidores, utilizando masas locales de agua o aguas residuales de los sistemas de aguas municipales. Los distritos de centros de datos en Ashburn, Vancouver, Quincy, en Washington, y San Antonio, en Texas, ofrecen alimentaciones de agua gris que proporcionan aguas residuales recicladas a clientes industriales. En la parte del diseño, cada vez más proveedores están eligiendo sistemas de enfriamiento con mínima necesidad de agua, mientras que otros están incorporando estrategias de recuperación de agua de lluvia que capturan la lluvia de enormes techos o estacionamientos y la almacenan en el lugar, reduciendo la carga potencial en los sistemas de aguas locales. La conciencia de cargas de trabajo con energías renovables, Google ha sido líder en el uso de inteligencia artificial y el aprovisionamiento sofisticado de energías para adaptar sus operaciones a fuentes de energía libres de carbón.
La compañía dijo recientemente que impulsará todo su imperio global de la información completamente con energía libre de carbón para el año 2030, igualando cada hora de sus operaciones de centros de datos con fuentes de energía libres de carbón. Esto marca un ambicioso paso adelante en el uso de tecnologías para crear una sustentabilidad excepcional. Google puede actualmente contabilizar todas sus operaciones con compras de energía, pero la naturaleza intermitente de la energía renovable crea desafíos para igualar la energía verde con las operaciones de TI durante todo el día. La energía solar solo está disponible durante el día. La energía eólica se puede utilizar por la noche, pero no cuando el viento mengua. Google creó una plataforma informática carbón inteligente que optimiza la energía verde mediante la reprogramación de cargas de trabajo que no son sensibles al tiempo y que coinciden con cargas de trabajo con la energía solar durante el día y la energía eólica durante la noche. Por ejemplo, la compañía también puede esperar mover cargas de trabajo entre centros de datos para impulsar su uso de las energías renovables, una estrategia que ofrece ganancias potenciales aún mayores al cambiar la capacidad del centro de datos a ubicaciones en donde la energía verde es más abundante, enrutando alrededor de las utilidades que son lentas para adoptar energías renovables. Estas utilidades a las que se refieren son a las instalaciones a nivel global. Google se ha comprometido a compartir sus avances con la industria de centros de datos más ampliamente, proporcionando a otros jugadores herramientas para reducir el impacto del carbón. La instrumentación continua de centros de datos más antiguos es un pase clave en esta dirección. Reformar estos centros de datos activos es en lo que se están enfocando estos grandes jugadores a nivel internacional. Eliminación de generación a diésel. Microsoft anunció recientemente planes para eliminar su dependencia del combustible diésel para el año 2030, lo que tiene importantes implicaciones para los centros de datos de la compañía, muchos de los cuales utilizan generadores diésel para la energía de respaldo de emergencia. Con este nuevo plazo, Microsoft pone en marcha un empujón para reemplazar sus generadores con tecnologías más limpias o tal vez eliminarlos por completo mediante la gestión de la resistencia a través del software. Eliminar los generadores caros y los sistemas UPS ha sido un objetivo para algunos proveedores de hiperescala. Facebook eligió su ubicación en Luleå, en Suiza, para un centro de datos porque la robusta red eléctrica local le permitió realizar operaciones con menos generadores. En los Estados Unidos, los proveedores han experimentado con estaciones de datos que operan sin generadores, en ubicaciones altamente confiables de la red eléctrica. Hay 4 opciones principales que las empresas han buscado como alternativas a los generadores: pilas de combustible, baterías de iones de litio, cambio de capacidad a centros de datos Edge más pequeños que pueden funcionar más fácilmente con baterías y cambio a la resiliencia basado en la nube, células de combustible y energía in situ. Microsoft ha probado con éxito el éxito de pilas de combustible de hidrógeno para alimentar sus servidores de centros de datos. La compañía llamó a la prueba una primera vez en todo el mundo que podría poner en marcha una economía de energía limpia de larga previsión construida alrededor del elemento más abundante del universo, el hidrógeno. Microsoft dijo que recientemente operó una fila de 10 racks de servidores en la nube de Microsoft Azure durante 48 horas utilizando un sistema de pila de combustible alimentado por hidrógeno de 250 kilowatts en una instalación cerca de Salt Lake City, en Utah. Dado que la mayoría de los cortes de energía del centro de datos duran menos de 48 horas, la prueba ofreció un caso fuerte de que las pilas de combustible podrían utilizarse en lugar de los generadores diésel para mantener un centro de datos funcionando a través de una interrupción.
Algunas empresas como Equinix y eBay han desplegado pilas de combustible Bloom Energy para mejorar la confiabilidad y reducir los costos de energía, pero las han alimentado con gas natural. El uso de biocombustibles se cierne como otra vía potencial para emparejar las pilas de combustible para hacer un abastecimiento completamente renovable. Almacenamiento de energía. El almacenamiento de energía a escala de servicios públicos ha sido durante mucho tiempo el eslabón perdido en el esfuerzo de la industria de los centros de datos para alimentar la nube con energías renovables. El almacenamiento de energía podría superar los patrones de generación intermitentes de las principales fuentes renovables. Los paneles solares solo generan energía cuando el sol está brillando y los aerogeneradores están inactivos en condiciones de calma del viento. El almacenamiento de energía podría abordar esa brecha, permitiendo que la energía renovable se almacene para su uso durante la noche y en días sin viento. Un nuevo proyecto en Nevada mostrará una posible solución de Tesla, la compañía de automóviles eléctricos liderada por el visionario técnico Elon Musk. La compañía de tecnología de centros de datos Switch utilizará esta nueva tecnología de almacenamiento de energía a gran escala de Tesla para impulsar su uso de energía solar para sus campus de centros de datos masivos en Las Vegas y Reno, en un proyecto prometedor en la integración holística de la energía renovable, el almacenamiento de energía y los centros de datos a escala de Internet. Los servidores de reciclaje de calor y calefacción urbana generan mucho calor y un número creciente de centros de datos están utilizando este calor para calentar los hogares cercanos. Estos proyectos de reciclaje de calor permiten que enormes centros de datos aporten grandes cantidades de energía térmica a las comunidades cercanas. Las temperaturas en la mayoría de los pasillos calientes de los centros de datos oscilan entre 27 y 46 grados centígrados, temperaturas bastante bajas para algunas estrategias de recuperación de calor. Los centros de datos pueden utilizar bombas de calor para aumentar la temperatura del calor residual, por lo que es más valioso para su uso en la calefacción urbana, a menudo mediante la transferencia de calor a líquido, que son más fáciles de transportar e incorporar a los sistemas de calefacción. Este tipo de sistemas nos recuerdan los chillers de absorción que utilizamos en el primer gran centro de datos verdes de América Latina para Axtel en Querétaro. Este enfoque requiere conductos y tuberías adicionales para estos costos que pueden compensarse vendiendo la energía térmica a los servicios públicos locales. Los sistemas de calefacción de distritos como centros de datos proporcionan calor constante durante todo el día, incluido el fin de semana. La mayoría de los proyectos en que los servidores de los usuarios desperdician el calor en la calefacción se encuentran en Europa, incluido el campus en la nube de Facebook en Odense, en Dinamarca, que se conectan a un sistema de calefacción de distrito del vecindario. Esto calienta 6.900 casas. En Estocolmo Data Park es un nuevo campus de centros de datos en Suecia que se basa en los primeros éxitos en la región en el reciclaje del calor. Estos centros de datos están diseñados para lograr sustentabilidad máxima, combinando energía renovable, sistemas de enfriamiento eficientes y reciclaje de calor para reducir drásticamente su impacto en el medio ambiente, al mismo tiempo que aumentan su utilidad para la comunidad local, en un ciclo virtuoso que alinea todas las facetas de las operaciones del centro de datos para optimizar el impacto energético del centro de datos. Finanzas verdes. El sector financiero también está más centrado en la sustentabilidad, lo que genera varias opciones estratégicas para los desarrolladores de centros de datos. Por ejemplo, Digital Realty y Equinix han utilizado cada uno bonos verdes, en lo que a los préstamos financieros directamente apoyan
los proyectos sustentables, que podrían incluir certificaciones de edificios verdes, conservación de energía y agua, compras de energía limpia y proyectos de energías renovables. Alineados recientemente, lograron una instalación para un crédito de $1,000 millones utilizando un préstamo vinculado a la sustentabilidad. Es el por a través de una tasa de interés muy baja para alcanzar puntos de referencia para prácticas sustentables. Estos instrumentos de deuda vinculados a la sustentabilidad no son específicos de este proyecto, sino que buscan garantizar el rendimiento general de las empresas a través de objetivos de rendimiento sustentable acordados por las empresas y sus inversionistas. El Edge Computing está jugando un papel primordial, ya que representa una de las fronteras más importantes para la sustentabilidad de los centros de datos. Como resultado, estamos viendo enfoques innovadores para potenciar y administrar centros de datos perimetrales o Edge, la mayoría de los cuales no tendrán personal. EDGX ha desarrollado una infraestructura de vanguardia para una economía circular que reutiliza y recicla equipos de tecnologías de la información y opera con una pequeña huella energética. Los sistemas EG Block que han desarrollado contarán con hardware de ET Renew, un reciclador de activos que elimina equipos de centros de datos a hiperescala y los reutiliza a través de su línea SESAM de soluciones a escala de rack basadas en arquitecturas abiertas. EDGX también integra un sistema de alimentación definido por software de VPS que utiliza una combinación de software y baterías distribuidas para realizar el rasurado máximo, utilizando las baterías para almacenar energía y asignar al sistema cuando sea necesario esta energía, creando un sistema más elástico para distribuir esta energía. Por otro lado, TeamG Core ha alcanzado una plataforma modular del centro de datos que utiliza robots para intercambiar servidores de alta densidad sumergidos en fluidos de refrigeración. El sistema de enfriamiento por inmersión en 2 fases es extremadamente eficiente y pueden manejar una densidad extrema. Los servidores se sumergen en líquido refrigerante que hierve a medida que las virutas generan calor, eliminando dicho calor a medida que cambia el estado líquido a vapor. Se utiliza un sistema de agua de bucle cerrado para condensar el fluido y devolverlo al tanque. Por ejemplo, en otro proyecto, Microsoft ha desplegado centros de datos submarinos, parte de su estrategia para la informática de borde, señalando que más de la mitad de la población mundial vive a 120 millas de la costa. Microsoft recuperó recientemente su contenedor de 40 pies que albergaba 864 servidores en 12 gabinetes en el fondo del océano y descubrió que los servidores alojados en un entorno de nitrógeno sellados eran sustancialmente más confiables que los de los centros de datos tradicionales. Este diseño de enfriamiento también ha logrado una eficiencia extraordinaria, un proceso de intercambio de calor comúnmente utilizado para enfriar submarinos, canalizando agua del mar directamente a través de los radiadores en la parte posterior de cada uno de los 12 gabinetes de servidores y han sido regresados de vuelta al fondo del océano. Nuevamente, 1000 gracias por su infinita paciencia en escucharnos con estos temas. Agradecemos que nos den manita arriba en nuestros diferentes medios de divulgación. Los esperamos las próximas semanas por venir con nuevos temas del apasionante mundo de los centros de datos. Muchísimas gracias. Hasta luego.